el reporte más reciente que tienen allá en Rusia respecto a esta pandemia? Buenas tardes, buenos días ahí en México. Bueno, pues la situación en Rusia se complica por momentos, quiero decir, hablando del número de contagios. Si ayer superaba Rusia ya a China, que fue el origen, ¿verdad?, de esta pandemia que ha golpeado el mundo desde diciembre, hoy ha superado a Irán y ya es el octavo país del mundo con más casos de COVID-19. No es así en el número de muertos, porque en número de muertos realmente Rusia a día de hoy, 28 de abril, en 867. Y mientras que en esos países, quiero decir, en China están cerca de los 5.000 y en Irán rondan los 6.000. Es decir, que en ese sentido, más o menos, la situación no es tan grave. Pero el presidente ruso ha pasado de hace unas semanas decir que todo está controlado a una situación absolutamente diferente. Es decir, estamos en medio de una cuarentena que se extiende ya por más de un mes y muy probablemente ahora, en cualquier minuto, el presidente ruso, Vladimir Putin, seguramente prolongará la cuarentena por otras 2 semanas hasta mediados de mayo. Eso significa que las fiestas de mayo, que son las más importantes en este país, pues las pasarán los 145 millones de rusos en sus casas. Porque los rusos, por una parte, no se están mostrando muy obedientes con respecto a la cuarentena. Están saliendo a la calle y en ocasiones comportándose como hace 6 meses, es decir, llevando una vida normal. Por otra parte, según las autoridades sanitarias, se han disparado las cifras de neumonía. Por tanto, las autoridades sanitarias están bastante preocupadas y no se garantiza que no se extienda la cuarentena hasta junio. Por tanto, diríamos que esta es a grandes rasgos la situación epidemiológica en Rusia. José Ignacio, tengo un par de preguntas, aprovechando que tenemos la posibilidad de hablar contigo. ¿Hasta dónde las autoridades han implementado medidas tan restrictivas como en otros países donde se hace obligatorio, so pena de hacerse acreedor a alguna sanción, incluso hasta arresto, por salir a la vía pública? Y te quisiera preguntar también, ¿cuáles son las características de la población rusa? Lo digo porque, como tú sabes, cada país se ha venido comportando de manera distinta en cuanto a las personas el perfil de personas que lamentablemente mueren, dependiendo su población. En el caso de México, por ejemplo, pues el mayor riesgo lo tenemos en personas jóvenes con obesidad e hipertensión. Ya, con respecto a las medidas, son bastante estrictas, quiero decir. Ha seguido un poco la línea de China, un país con el que Rusia se lleva bien desde hace bastantes años y con el que tiene frontera que fue cerrada a finales de enero. Pues medidas, primero, más conservadoras, es decir, Putin impuso unas vacaciones obligatorias y después de esas vacaciones obligatorias, como no funcionaron, pues impuso una cuarentena. La cuarentena no ha sido respetada, diríamos, tan bien como en países, es verdad, con muchos más muertos, como diríamos España o Italia. Por las informaciones que nos llegan, lógicamente allí parece que se ha respetado más que aquí. Y eso ha hecho que hayan impuesto, por supuesto, multas, por ahora, que yo sepa, solo multas, y las autoridades de Moscú, que es el epicentro aquí de la epidemia en Rusia, han también puesto en marcha un programa de salvoconductos digitales, ¿verdad? Eso quiere decir que para salir de casa tienes que tener un salvoconducto, informar a través de un programa a dónde vas a ir, si vas a coger un coche, si vas a coger el transporte público, el metro, el autobús, el trolebús o un taxi. Es decir, esas son las medidas más estrictas. Con respecto a lo que me preguntas sobre los muertos, en general, aquí han muerto gente mayor, ¿verdad? Gente mayor. Este es un país con una población no tan mayor como, digamos, en Europa, donde la gente suele vivir casi hasta los 80 años de media, ¿verdad? O 75, aquí menos, pero de todas formas, claro, aquí han muerto bastante gente mayor y algunos adultos también, algunos adultos también. Pero diríamos que más o menos en ese sentido parecido a la situación en otros países afectados por la pandemia.
Muy bien, José Ignacio Ortega Basalo, corresponsal de la agencia EFE en Rusia. Ha sido un gusto charlar contigo y ojalá tengamos oportunidad de hacerlo nuevamente. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Por supuesto, será un placer y deseo salud para todos, tanto a este lado como al otro lado del océano. Igualmente para ti, allá en Rusia. José Ignacio Ortega Basalo, le decíamos ya, corresponsal de la agencia EFE.